Detengámonos a analizar el siguiente argumento que supuestamente destruiría el tiempo universal o destruiría, ¿cierto? Aparentemente que el tiempo pueda ser universal y general. Entonces digamos que nos dice, digamos un crítico, que nos diga lo siguiente: sí, ¿y quién está estableciendo la supuesta existencia de ese reloj universal? Pero miremos que la pregunta presenta incluso algo bastante gracioso. ¿Por qué? Porque ese crítico estaría pidiendo como ¿quién está poniendo el reloj universal? Dice el crítico. Pero si nosotros nos detenemos a analizar eso que está señalando, cuando nosotros pensamos el tiempo y el espacio desde la relatividad, resulta y sucede que la relatividad nos pide que hay infinidad de supuestos relojes en todos los lados, ¿cierto? Por decirlo así, que habría infinidad de diferentes tiempos relativos porque no hay un reloj universal. En esa medida, ese argumento del crítico es bastante gracioso y se cae ¿en qué sentido? En que supuestamente para este crítico, ¿cómo es posible que haya un reloj, ¿cierto? ¿Cómo es posible establecer un reloj general? Y más bien, dice el crítico, no, es que tienen que haber infinidad de relojes. Y esa infinidad de relojes, si no los sorprenden, si toma toda esa infinidad de tiempos relativos, si las toma cada uno de esos relojes, si los toma como supuestamente válidos, en vez de poder asumir que simplemente hay uno. Pero quiero que se capte que esta elección de uno no es caprichosa, sino que en qué es lo que yo he insistido, en que como cuando uno analiza la relatividad se da cuenta de que si todos esos diferentes marcos de referencia, si todos esos diferentes tiempos relativos, por decirlo así, sostienen una equivalencia proporcional absoluta, ¿cierto? Bien entendida, si hay esa equivalencia, si se constituye, si es válida, que eso es lo que muestra mi propuesta teórica, lo lógico, lo que se sigue de esto es que solamente es necesario un reloj general. ¿Por qué no necesitamos entonces emplear, para decir lo mismo, diferentes relojes relativos, por decirlo así? Recuerda que mi propuesta está ampliamente explicada, incluso al inicio de mi canal, y en todos los diferentes videos yo vengo tratando ese tema. Entonces miremos el argumento del crítico. El crítico no se impresiona por la infinidad de relojes relativos que supuestamente genera, digamos, esa teoría, la teoría de la relatividad. Genera infinidad de relojes relativos. Y sí viene a decir que casi que es un chiste o un insulto suponer que en vez de toda esa infinidad de relojes hay uno. O sea, le parece supuestamente más válido al crítico aceptar que sí hay infinidad de relojes y no más bien, como yo ya he explicado, y es que si todos esos relojes sostienen una equivalencia proporcional, es decir, si los podemos traducir, en vez de estar traduciendo lo que ocurre entre todos esos relojes, simplemente utilizamos un reloj general, un reloj universal, y dentro de ese reloj universal pues vamos a enmarcar diferencias relativas, pero todas dentro de un solo reloj. Entonces es curioso porque es como si el crítico dijera, no, yo no puedo aceptar un solo reloj, tienen que haber infinidad, ¿cierto? Casi como si el crítico hubiera visto cada uno de todos esos relojes. O sea, es como si se impactara más por el hecho de que pueda existir un reloj y no le sorprende que haya infinidad, como que no, es que sí tiene que haber una infinidad de relojes, e ignorando la aclaración que yo ya he dicho una y otra vez. No es un asunto de capricho por el cual se utilice un reloj universal, sino que esto se sigue, esto se implica
de que si hay una equivalencia entre los diferentes relojes, lo que se implica de ahí es que lógicamente lo más conveniente, lo más sencillo, lo más apropiado en términos de análisis es utilizar un solo marco de referencia general y universal para analizar el tiempo y el espacio, y no la multitud innecesaria de marcos de referencia de diferentes observadores que genera la relatividad. Entonces, digamos que esto es un argumento muy curioso, porque parecería que uno está diciendo acá: ay, elíjase por capricho que tiene que haber un reloj universal, pero no es eso. Es por la argumentación, por el descubrimiento de esa equivalencia, que lo que se sigue lógicamente es la necesidad, ¿cierto?, vía el análisis de un solo reloj general, ¿cierto? Entonces, a esta persona no le sorprende que haya infinidad de relojes relativos y ataca el hecho de que no es que tiene que haber esa infinidad y no puede haber solo uno. O sea, no es que tiene que haber la infinidad de tiempos relativos y no puede existir supuestamente un marco general, ¿cierto? Pero miremos que esta crítica es más bien incapacidad de notar cuál es el argumento por el cual un marco de referencia general sí es válido y sí se puede establecer. Hay una incapacidad para notar el argumento. Es que no es un asunto de capricho, no es un asunto de ay, despreciemos los análisis del tiempo relativo. No, se trata de cómo se configuran esos análisis en un tiempo universal, en un tiempo adecuado, en la medida en que la equivalencia va a eliminar un montón de marcos de referencia innecesarios y las diferencias relativas se van a enmarcar entonces dentro de este reloj general. Eso quiere decir que ecuaciones de la relatividad y demás quedan como la maquinaria, quedan como el corazón del tiempo universal, pero ya configurado desde esa generalidad de cómo estaría realmente funcionando el tiempo y el espacio. Así que espero que puedas captar este supuesto argumento de no, es que no puede haber un reloj general, y simplemente mantengamos toda la multitud de tiempos relativos, pese a que ya la equivalencia entre esos marcos, pese a que ya el mismo análisis matemático arroja que podemos utilizar solamente un marco general. O sea, la misma matemática, el mismo análisis lógico le está diciendo: no es necesario utilizar diferentes marcos de referencia, todo se puede hacer desde uno general. La persona querría insistir en que uno está sugiriendo esto por un capricho, ¿cierto? Como que a mí se me dio el capricho de pongamos un reloj universal, y no como algo que se sigue al analizar lógicamente lo que pasa entre todos esos marcos de referencia y cómo se simplifica más bien el análisis. Entonces miremos que lo que estaría planteándose la persona que dice mantengamos entonces todos esos diferentes, toda esa multitud de relojes y no solo uno, es ya un asunto de capricho y no es un asunto lógico. Es ya la persona que no quiere escuchar cuál es el argumento y cuál es el análisis lógico por el cual se utiliza y es más conveniente un solo marco de referencia general, que no es por capricho, sino vía el análisis que se llega a esto. Si quieres ver más sobre mi teoría, te invito a ver diferentes videos para que entiendas cómo funciona, y principalmente los que tengo en mi canal de portada. Y además que los videos son bastante sencillos, así que no te vas a perder, no se te van a dificultar, se pueden ver y suelen durar muy poco los videos, así que los puedes disfrutar sin ningún problema.